Bienvenidos a la presentación de este libro Borges Invisible de Claudia Kappel. Quiero agradecerle muy sinceramente vuestra presencia aquí y la presencia de Claudia, y a ella y a su editor también, que hayan querido presentar este libro aquí. Para mí es muy grato, se trata de un libro sobre Borges y además escrito por una amiga, así que realmente es un honor para mí poder presentarlo. Digamos, no soy neutral con el tema de Borges, para mí él ha sido una de las personas más importantes en mi vida, con lo cual me alegra mucho cuando vuelve a salir algo sobre él, porque eso muestra que más allá que se sabe que es un autor que se ha convertido en un clásico rápidamente, demuestra que está vivo, ¿no? Y eso es muy importante. Y por otro lado, muestra, digamos, también un gran mérito, en este caso de Claudia, porque creo que implica también, además, mucho trabajo, mucho valentía literaria en escribir sobre Borges, porque es un autor sobre el que se ha escrito tanto, que hacer un esfuerzo y lograrlo, como en este caso, de encontrar otra vía diferente de entrada, desde luego es un esfuerzo grande y un mérito muy grande, ¿no? Con este recorrido que nos propone Claudia en la búsqueda de ese otro Borges, ¿no? Digamos, como muy famoso el texto de Borges y yo, que aparece en el Hacedor, ¿no? El Borges, la imagen de ese Borges que la gente ve, o los lectores, digamos, perciben, que aparece en los periódicos y demás, y el otro Borges, el Borges que Claudia define este libro como invisible. Y ese recorrido ella lo hace a través de una biografía, no biografía, en cierta manera, porque recorre la vida de Borges, en este sentido se puede decir que es una biografía, pero cualquier biografía básicamente abunda en datos, en descubrir hechos si son posibles nuevos, en dar luz sobre algún episodio, conflicto o relación del biografiado que se trate, ¿no? En este caso, de cierta manera, es una biografía literaria, poética, verbal, porque el recorrido que nos propone, este desarrollo de la vida que nos propone Claudia, va a través de eso, ¿no? De los primeros poemas, de los avances, de sus relaciones, pero también ese reflejo en su literatura, y realmente no es un trabajo fácil, pues ya lo dirá, pero desde luego hay muchas horas de trabajo en este libro, mucho recuperación, no solo de textos, sino de la obra verbal de Borges, que es muy digamos, importante. Los autores como Ricardo Piglia sostenía que ya en la etapa tardía, digamos, cuando Borges empieza a quedar ciego, lo más importante son sus conferencias, por ejemplo. Y acá no solo hay muchas citas de conferencias, sino también de entrevistas. Hay un gran trabajo para lograr este libro que yo recomiendo y que me parece realmente muy interesante y original en este recorrido. Y creo que es un libro que es para todo lector y para los borgianos también, ¿no? Porque son como dos categorías aparte. Porque se dice que Borges dijo, yo no puedo citarlo textualmente porque Borges dijo algunas cosas y algunos dicen que Borges dijo. O sea, que realmente que él tenía que cuidarse de los borgianos. No sé si lo dijo, pero la verdad si lo hubiera dicho, porque somos, no voy a perder la responsabilidad de una especie de logia muy particular y demás. Y creo que este libro, para ese tipo de lector, ofrece un punto de vista original, diferente, poético, pero además también datos a través de esta recopilación de variaciones de poemas que incluso ella hace, o de declaraciones no conocidas, no muy conocidas. Creo que es interesante. Y también creo que es un libro
que no es un libro, digamos, para universitarios, pero es un libro que cualquiera que le interese acercarse más, haya leído mucho Borges o esté por empezar a leerlo o quiera empezar a leerlo, creo que es un libro, digamos, interesante para mí, para ese lector nuevo que tiene el privilegio, que digamos que es como la virginidad, se tiene una sola vez, de acercarse a la obra por primera vez, a la obra de Borges, y creo que realmente este libro es muy interesante. La felicito por haberlo escrito y además también por haber dedicado, porque ya no lo he hablado con ella, pero eso se nota claramente cuando uno lee el libro, que hay muchas horas de trabajo y de reflexión para la elaboración de este libro, así que enhorabuena. Gracias, muchas gracias por hacer este aporte tan personal y poético al mundo borgiano. Y también creo que tú tienes que ver, pero la tapa es realmente preciosa, ridícula, ¿no? El dibujante que lo ha captado, porque mire, tengo muchos años en esto, he visto caricaturas de Borges de muchos tipos, algunos casi de incógnito, porque uno no se da cuenta ni siquiera que es Borges. Pero realmente esta caricatura, a pesar de no ser, digamos, realista, en el sentido que parece medio dibujado y volando esa cara además, pero está muy bien captada la expresión de Borges, y creo que el libro es muy bonito en sí también, ¿no? Yo soy bibliófilo y además del contenido me gusta también el continente, ¿no? Y esta idea de no solo de ese dibujo, sino que se proyecta en esta especie de estela que va dejando Borges en este avance. Realmente es muy bonito, el libro está muy cuidado, tiene solapas, se puede leer bien, tiene, digamos, un papel ahuesado que si nos da el sol no nos deja ciego, digamos, todo ese tipo de cosas, digamos, que los bibliófilos valoramos, así que al de llegar al editor también mi agradecimiento y mi felicitación. Y yo no quiero cansarlo, porque además teniendo la autora siempre va a ser más interesante que lo que diga yo, así que ¿te parece? Nos dices algo tú inicialmente, y después podemos conversar. Claro, inicialmente, ¿por qué escribo el libro? El libro lo escribo porque Borges para mí es este Borges, o sea, mi amigo invisible, que yo empecé a leer a los 12 años y que siempre me pareció muy diferente al señor que aparecía en los libros sobre Borges. Yo empezaba a leer esos libros y decía, ¿pero de quién habla? O sea, nunca lo reconocí. Pero digamos que ya hace unos 7 años, cuando empecé a armar el libro, tomé la decisión, porque escuchando todas sus entrevistas, lo que dijo Claudio es muy cierto. Toda las últimas décadas de Borges, las últimas 2 décadas sobre todo, están en su palabra oral. En las conferencias y en las entrevistas, muchas de las cuales ni siquiera están transcriptas, tuve que transcribir un montón. Luego hay algunas en inglés que no están traducidas, o en francés, están traducidas por retazos, o sea, por las partes que le interesaban a alguna persona, que en general no son las que me interesan a mí. Tuve que traducir, tuve que transcribir, tuve que hacer mucho trabajo para reunir la palabra oral, ¿no? Y escuchándolo, lo que hice para darle forma al libro fue tratar de cumplir sus sueños. Borges detestaba la bibliografía muchísimo, no la podía soportar. Cito algunas de las frases donde dice que generalmente la bibliografía aleja del autor o de la obra a los estudiantes, porque el estudiante o el lector, en vez de leer la obra del autor, lee los libros que se escriben sobre el autor, que en general no se parecen nada al autor. Una de las cosas que ha dicho fue que Shakespeare nunca leyó una página o un libro escrito sobre Shakespeare, pero escribió la obra de Shakespeare, ¿no? Entonces, este concepto lo tuve claro. El segundo es que no le gustaban las biografías en el sentido estricto de la palabra, o sea, la cronología para Borges no es la cronología tal como nosotros la conocemos, que una cosa se sucede detrás de otra.
La cronología para Borges son los ciclos del tiempo, esos ciclos que van y vienen, que recurren, ¿no? Que hay que retroceder y adelantar y volver para encontrar los verdaderos símbolos, las verdaderas respuestas. Entonces traté también de no darle un disgusto haciendo un listado de fechas y cambios de domicilio, como él decía que le parecían las biografías, sino que traté de dividirla en ciclos de vida, en ciclos vitales, que están marcados por él a través de sus libros o a través de sus momentos vitales. Y mi hilo de Ariadna, para no perderme, es la poesía. Como es mi terreno, porque yo soy poeta, yo ahí no me pierdo. Estoy en mi casa, me siento a gusto, me siento bien y no me dejo engañar ni caigo en las trampas de Borges, que son muchísimas y continuas, y es muy difícil no perderse en el propio laberinto que lo entreteje, ¿no? Y pues haciendo profundas lecturas y combinando palabras escritas, orales, poemas, anotaciones, y en ningún caso ninguna anécdota, porque sería el contra-anecdotario, he tratado de hilar un poco el palpitar de su corazón en algunos aspectos. He tratado también de darle el lugar que merecen las hermanas Lange, estas hermanas noruegas, bellas, que lo despreciaron toda la vida amorosamente, pero de las que fue amigo. Y el tema de la continua bifurcación de Borges, que se bifurca y se bifurca y se bifurca. Por eso el símbolo más grande del libro es la twin flower, o la doble flor, que está ahí al inicio, que es la que simboliza todo lo que él maneja, que nunca es singular, siempre tiene un reflejo, o es una moneda, la moneda que es muy importante en Borges, las dos caras, o sea, siempre hay que ver el otro lado, ¿no? Y entonces así trabajé mi Borges invisible. También quise pues investigar un poco algunas cosas que me parecen divertidas, porque Borges era un hombre tierno, era un hombre muy divertido, era un hombre muy tímido. Yo creo que un gran sobreviviente que venció muchos obstáculos, la ceguera, la tartamudez, la fragilidad física, defendió sus ideas durante toda la vida, fue una persona clara, fue una persona honesta, y bueno, eso se paga caro, ¿no? Él defendió siempre sus ideas. Nunca perteneció a ninguna cofradía, se manejó solo, fue un hombre libre. Y bueno, todo eso en literatura también hizo que quizás él pudiera alcanzar una fama palpable a partir de los 60 años, ¿no? 60 años. Lo que pasa es que como es un hombre que escribió hasta su muerte, o sea, él publicó su último libro un año antes de morir. Es un poeta maravilloso que no vivió de la continua reedición de sus obras poéticas o de sus obras, sino que continuó siempre escribiendo, y cada vez mejor y cada vez más maravillas. Entonces, como yo lo admiro mucho, este libro, la intención de este libro es pues un pequeño homenaje y también una invitación a que se lo relea a Borges, pero a Borges, no a los libros sobre Borges, porque los libros sobre Borges en general, salvo 2 o 3 que me gustan muchísimo, no se parecen a Borges, o es mi humilde opinión, ¿no? Entonces me tomé el atrevimiento de que este libro no tenga bibliografía. La única bibliografía a consultar es la palabra de Borges. O sea, hay bibliografía y webgrafía, pero todo es palabra de Borges. Cito solo algunos libros de otras personas, uno de Cancinos Asens, a quien Borges consideró su maestro toda la vida, uno de Nora Lange, porque me parece importante, forma parte también de una época de la vida muy crucial para Borges, y creo que ningún otro a nivel bibliográfico, ¿no? Y yo preferiría que conversáramos, si alguien quiere hacer una pregunta, porque estar aquí hablando así
Vos hablabas de los bloques digamos, que tomaste, que ciclos de vida. Sí. Cuando escribiste el libro, ¿los tomaste cronológicamente o lo fuiste trabajando aleatoriamente? Los fui encontrando en los libros. Por ejemplo, bueno, por supuesto que la autobiografía, ¿no? El ensayo autobiográfico que deja, el único escrito que es, además lo dictó en inglés, porque su lengua confesional era en inglés, por eso su ensayo autobiográfico y los únicos 2 poemas de amor están escritos en inglés, me sirvió bastante de guía, ¿no? Pero lo fui encontrando en los libros, fui hilando los poemas de Fervor de Buenos Aires con los cuentos del jardín de senderos que se bifurcan, o sea, fui encontrando los caminos interiores del poeta, cómo aparecen palabras en los cuentos que están en Fervor, cómo llegan hasta ahí, ese tipo de cosas. Y luego, momentos muy cruciales, como el que él llama 9 años de continua desdicha, ¿no? Los 9 años que pasa en el sótano de la biblioteca Miguel Cané, que son 9 años muy desdichados para él, y sin embargo los años en los que escribe todos los cuentos de ficciones y del Aleph. Es decir, que estaba en un nivel creativo superlativo, uno de los más altos, ¿no? Pero lo recuerda como un momento triste, sumido en la melancolía, y como buen sobreviviente, él utilizó todo esto pues para resurgir, salir adelante y crear algo absolutamente maravilloso. Otra persona a lo mejor se hubiera hundido, ¿no? Y él, ante la desgracia y los obstáculos y los problemas, siempre se ha crecido y se ha superado y ha mejorado. Lo que parece inmejorable, lo mejora. No sé cómo lo hace, pero es un genio. Supongo que la parte del tratamiento de los poemas, la más compleja en sentido práctico, habrá sido la primera parte, ¿no? La de los libros ultraístas, porque él después los modifica mucho. Los reniega de cierta manera y lo que no reniega los cambia. Pues la segunda edición, tanto de Fervor como Luna Enfrente de Juan San Martín, son muy diferentes, son otros libros prácticamente, ¿no? Y lo que nos confirma que son otros libros es que él dice, no he reescrito el libro. O sea, ya sabemos que eso es mentira y que sí lo ha reescrito. Porque además cuando él niega algo es porque ocurre todo lo contrario. Y sí, pero sin embargo él conserva muchos poemas de ahí que son vitales, son esenciales. Y también me divertí mucho con lo que él hace con las dedicatorias. Por ejemplo, en Fervor de Buenos Aires, él le dedica la serie de poemas Sábados a mi novia Concepción Guerrero. Y el poema Llanesa era para Aide Lange, el nombre de Aide no aparece en esa primera edición. Y él después, cuando aparece Aide Lange, el poema A mi novia Concepción Guerrero se convierte en ACG. No las quiere nombrar a las dos en el mismo libro. Entonces, ese tipo de juegos, o qué fue pasando con los poemas en inglés, todos esos cambios de dedicatorias, todos esos misterios, me han divertido mucho. He seguido el hilo, creo que he desentrañado un par de cosas interesantes. Y bueno, yo creo que a los lectores también les va a gustar. No sé, esperemos que sí. Si tuvieras que elegir una de estas etapas, ¿cuál es la que preferirías de estas etapas vitales? La primera juventud, la madurez, el medio. Bueno, yo creo que hay 3 que son esenciales, ¿no? Su paso por Sevilla y el conocimiento de Cansinos Asens, creo que es vital porque es la primera experiencia física con la poesía que él tiene. Siempre lo hacía desde la biblioteca, entre los libros, pero ya salir a la calle con los poetas, escribir de verdad, publicar en revistas y eso yo creo que fue muy importante. Después, los 9 años de continua desdicha que pasan en el sótano, creo que son muy importantes. Y luego, la época del oro de los tigres. Sí. Yo creo que ahí él como que se revitaliza, resurge y saca toda una obra poética impresionante. Lo de los tigres, la moneda de hierro, la rosa profunda, ¿no? Sí, para, digamos, por todo el mismo tiempo que está hablando de estos 9 años que ella dice,
es muy gracioso porque él es nombrado, bueno, tiene que empezar a trabajar cuando muere su padre, y trabaja en una biblioteca de barrio del sur, en la calle Boedo, que además él les llamaba, ustedes saben que hay una polémica entre los autores de Martín Fierro y de Boedo, ahí, ¿no? Claro, y él cuenta que el primer día que fue a trabajar catalogó no sé qué cantidad de libros, no recuerdo tanto, vamos a 400, no sé. Casi, sí, más de 300 libros. Sí, una cantidad enorme. Entonces al segundo día sus compañeros le dijeron, no, mira, esto así no va, acá se catalogan tanto, ¿no? Entonces, 40. Entonces le quedaba muchísimo tiempo y es donde se pasaba escribiendo. Es muy interesante la cosa, porque él también cuenta que tuve los citas en el libro, si no recuerdo mal, que sus compañeros ven una referencia en el diario o en una enciclopedia, en la enciclopedia a Jorge Luis Borges, y le dicen, mira, se llama igual que vos. No lo reconocía. Y bueno, y cuando él se va de la biblioteca es porque lo nombran inspector de aves, conejos y huevos en el mercado. O sea, ya la humillación más grande que él sufre en esa biblioteca es esta. Entonces cuando te nombran inspector de aves y conejos, te vas. Renunció y se fue. Entonces él no lo pasó bien realmente, no tuvo nunca ningún apoyo. Es decir, a mí hay dos cuentos que me parecen muy importantes. Uno es Pierre Menard, autor del Quijote, porque es el primer cuento. Es el primer verdadero cuento que él escribe. Cuando está recién recuperado de la septicemia, él pensó que se iba a morir, y cuando le dijeron que no se iba a morir, pensó que se había vuelto loco, había perdido la razón, y cuando vio que no entendía, pues decidió escribir un cuento y escribió Pierre Menard, que es un total homenaje a sus épocas de adolescencia y juventud, con su hermana Nora y con su amigo Adriano del Valle, ¿no? Que quiero hablar de él, ya que tenemos a su nieto aquí que ha venido a la presentación, que te agradezco mucho, Nacho. Es muy interesante porque Pierre Menard ocurre en Nîmes, ¿no? Que es donde él y su hermana se lo pasaban estupendamente, y este personaje de Madame Henri Bachelier es un juego que él tenía con Adriano del Valle, ¿no? De esta mujer hombre, y que es la autora, o se le atribuye la autoría de El Jardín del Centauro, ¿no? En francés el título, y el final del cuento dice, ¿no? Le Jardin du Centaure, libro de Madame Henri Bachelier, o que se le atribuye, como si fuera de Madame Henri Bachelier, su libro de Adriano del Valle. Entonces estos homenajes ocultos. Su primer poema publicado, Himno del Mar, se lo dedicó a Adriano del Valle. Su primer cuento es una complicidad con Adriano del Valle. Y luego también me parece interesante del cuento El Aleph, que por más que la gente se ha distraído con la esfera mágica y una serie de cosas, yo considero que es un cuento muy importante, muy valiente, porque es una protesta con respecto a lo que ocurre con los premios literarios en Argentina de la época, los círculos de poder que le niegan a él el Premio Nacional de Literatura, y se lo dan a un señor del que nunca más se habló y no sabemos si sigue escribiendo. Y entonces es muy gracioso porque los cita en el Aleph y convierte la palabra doctores en un adjetivo despectivo. A mí me parece maravilloso eso. O sea, el hecho de que cuando él refiere a los doctores tal y cual y da los nombres, no son seudónimos, los nombres concretos, a mí me parece un cuento súper valiente, súper bueno. Y Carlos Argentino Daneri me encanta porque es ese típico poeta, ¿no? Exagerado, grandilocuente, apadrinado, ganador de premios antes de escribir el libro, que escribe muy mal, es un escritor fatal, todo rimado a propósito, buscada la rima, incluso si no tenés una palabra, abrís un diccionario y te buscas la palabra para que te rime con la otra, horrible, y que además, por supuesto, su propósito de escritura era un poema que se llamaba La Tierra, y que abarca todo el universo, todo el tiempo, toda la vida, todas las ciudades, todas las personas. Es una cosa insoportable. Me gusta mucho del cuento que en las páginas en las que habla Carlos Argentino, a uno llega a dolerle el oído. De la manera, de las palabras que usa,
uno lo escucha gritar incluso. Y en las páginas en las que habla Borges hay una serenidad, un estilo, una cosa, todas no sé, hay incluso un romanticismo extraño en Borges, ¿no? Pero esa parte cuando le dice, Beatriz, soy yo, soy Borges, para que no lo olvide, no sé, me parece uno de sus cuentos más perfectos. Más allá de la esfera mágica y de la enumeración caótica y de todo lo que se ha hecho famoso del Alex, me interesa el fondo del Alex. Pero yo creo, no sé si estarás de acuerdo, que a Borges al final le convino que no le dieran los premios. Claro. Obviamente, porque si tuviera un Nobel más, sería un Nobel en un listado. En cambio, ahora, es inevitable hablar. Nadie que gane el Nobel en español se saca de San Benito de tenerlo a Borges arriba. Lo dijo García Márquez, que esto debería tenerlo a Borges. Ha quedado viciado el premio en español. Y en el caso del premio nacional por ficción y demás, Victorio Campos le hizo un número 94 de Revista Azul, que se tituló como Desagravio Borges, que es un volumen de referencia y demás. Totalmente. Ahora, fíjate que con el Alex se lo dan. Porque ante una denuncia tan gorda como la que él hace del Alex, y que no se ha hablado nunca de eso, le dan el premio. Se gana el premio nacional con eso. Luego de la etapa que renuncia a la biblioteca, digamos, de Boedo, bueno, empieza a dar conferencias más, pero en el año 55 se producen dos hechos importantes. Lo nombran director de la Biblioteca Nacional, con la de poemas de los dos, ¿no? A la vez los libros y la noche. Pero también se produce, si bien su ceguera fue gradual, se produce un desprendimiento de retina que avanza mucho. ¿Qué crees que has notado al analizar todo esto que tratas en tu libro, que cambió en Borges, en el Borges poeta, con esa situación de imposibilidad de leer? Bueno, es el definitivo regreso a la poesía. O sea, cuando él pierde la vista, él regresa a la poesía. Porque a través de la música poética, él consigue retener